Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Me alegra que nos saludemos y que tomemos buen tiempo para eso. Yo sé que para algunos es difícil este tiempo de saludarnos, porque a veces queremos pasar muy desapercibidos y tal vez somos un poco tímidos. Por muchas razones sé que puede ser difícil este momento de saludarnos para algunos, pero esto es una práctica que la hacemos no porque sea sencillamente un deber, sino que nos disfrutamos como hermanos. Y bueno, qué bueno que puedas ir creciendo en participar de ese momento también, de saludar a los demás. Hermanos, buenos días. Antes que nada, perdón pues por no haber saludado a todos. Con mucha alegría de estar aquí esta mañana entre ustedes y con mucha expectativa de algo que inicia hoy. Pero bueno, antes de eso quiero preguntarles algo. Es lo siguiente. ¿A ti te importa la historia? ¿Te gusta la historia? ¿Te importa la historia? Bueno, tal vez tú dices: nunca he leído un libro sobre historia de Colombia, ni sobre historia de las guerras o algo de ese tipo. Y tú dirías: no, yo podría decir, no, la verdad a mí no me importa mucho la historia. Sin embargo, yo creería que, a decir verdad, y cuando bajamos un poquito más a lo personal, tendríamos que decir que para todos nosotros es realmente importante la historia. Nuestra historia personal, nuestra historia familiar, que bueno, en muchos de los casos no es exactamente lo mejor, pero sí nos importa. Y entonces levantamos esta pregunta tan importante, y es la siguiente: ¿tú crees que tu historia y la historia puede cambiar? Pero la respuesta no debe ser la respuesta de reina, como alguien me enseñó a decir. No es respuesta de reina. Es que en serio, tú cuando te pones a pensar en tu propio corazón, en tu propia vida, en la vida de tu familia, tal vez tantas cosas que nos rodean, podríamos encarar la pregunta diciendo: sí, yo sí creo que mi historia puede cambiar, que mi historia puede ser distinta. Si tú preguntas tal vez a alguien que no tema necesariamente al Señor y le preguntas al respecto, ¿cómo tú puedes cambiar tu historia? Claro, te van a dar miles de ideas, cientos de ideas. Recuerden que en este momento nuestro mundo es un supermercado de ideas acerca de cómo tú puedes ser alguien mejor, transformado. Y lo difícil de esto, la verdad, es que muchas de estas expectativas que las narrativas culturales nos dan es que para que tú puedas transformar tu historia y experimentar la belleza de ser transformado, ¿qué requieres? Requieres disciplina, tenacidad, empeño, que nunca desistas de que las cosas sean cambiadas y transformadas. Y cuando uno escucha eso, uno dice: uy, sí, qué bien, qué bacano, pero es que se trata de mí, yo no soy así. Yo no soy quizá la persona más disciplinada, ni soy el más perseverante, ni soy el más capaz para hacer que estas cosas pasen. Entonces, como se trata de nosotros,
estas expectativas que se colocan sobre nosotros para poder cambiar nuestras vidas, realmente nos producen es temor, tristeza, porque pues yo no sé si soy capaz, yo no creo que sea capaz tal vez. Bueno, muy difícil, a decir verdad. Otros podrían responder esa pregunta diciendo que no, tu historia podría ser distinta solo si el azar hace que corresponda a esa transformación por un asunto del destino. Tú no lo esperabas, pero algo azaroso ocurrió y sí, empezó a ser cambiada tu historia, donde estás, tu familia, tus circunstancias, pero la verdad no resulta tampoco muy alentadora la cosa. Lo que queremos, hermanos, en estos próximos meses es afirmar en nuestros corazones, por la gracia de Dios, que Él puede cambiar nuestra historia. Esta es la serie que vamos a compartir en los próximos meses en nuestra iglesia local, cambiando nuestra historia, el poder transformador de la gracia de Dios. Y lo que haremos es tratar de reflexionar en personajes de la Biblia, diversos personajes, y ver cómo Dios, de manera inesperada para ellos, siempre de manera misericordiosa y llena de gracia, les dio una vuelta de 180 grados a su destino y pudieron, ser personas que hoy admiramos, hoy apreciamos, hoy queremos. Bueno, pues entonces arranquemos con la de hoy, la historia que reflexionaremos en esta mañana, en esta ya casi tarde. Hoy vamos a pensar un poquito en la familia rota. La familia rota, algo que pues no es tan extraño de pensar en nuestra ciudad o en nuestro país, tal vez en nuestro mundo también. ¿Cómo la familia rota puede llegar a cambiar su historia? Bueno, abre tu Biblia entonces en Génesis capítulo 1. Te aconsejo que trates de estar en esa parte de la Biblia porque vamos a estar saltando, vamos a estarnos moviendo en el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis. Entonces, Génesis capítulo 1, el primer capítulo de la Biblia, desde el primer versículo de la Biblia también. Y dice la palabra del Señor: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Por favor, saltemos hasta el versículo 24, por favor, el capítulo 1. Es el relato de nuestra creación, versículo 24. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era ¿qué? Bueno, muy bien. Y dijo Dios, oiga pues qué belleza: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Un minutico, oramos por favor. Querido Padre, tú que no eres solamente el resultado de un esfuerzo imaginativo, tú que no solamente eres una muleta, tú que estás vivo y que estás presente. Dios nuestro, te pedimos hoy, ayúdanos, Señor. No nos trates a ninguno de nosotros mientras escuchamos tu palabra, según nuestras justicias. Trátanos, Señor, según tu misericordia, según tu bondad. Esperamos en ti en este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero en lo que vamos a pensar un ratico es en la familia en la que todos necesitamos nacer. Oiga pues, la familia en la que todos nosotros necesitamos nacer. Génesis 1 y 2 nos narra la historia de nuestro origen, de cómo fueron llamadas a la existencia todas las bellezas del mundo en el que vivimos. De manera particular y de manera especial se describe la creación del ser humano. Eso fue lo que leímos en versículos 24 al 28. Aunque nuestro corazón se llene de asombro viendo un atardecer en el mar de Necoclí, bueno, puede ser cualquier mar al que hayas visitado, no importa si no es Necoclí, o cuando te pones a analizar en el poder del jaguar, de ese felino que transita por caminos de nuestra Amazonía, o cuando tú piensas en la lealtad de los perros que tienes ahí en casa, todos nos llenamos de asombro. Pero este pasaje que leímos nos enseña que el deseo de Dios fue hacer del ser humano alguien singular, que es semejante al resto de la creación, pero que también es distinto al resto de la creación. Lo que vamos a hacer a continuación es mencionar algunas de las especialidades de esta familia, de Génesis capítulo 1 y 2. Algunas características distintivas, especialidades. Primero, esta familia fue hecha y fue creada para ser como Él. ¿Como quién? Para ser como Dios. La característica única de los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios nos enseña que Dios hizo una imagen de sí mismo. Algo que a nosotros nos está prohibido, ¿cierto? Todos tenemos claro eso. Ninguno de nosotros debe hacer imagen acerca de Dios. Pero Dios sí hizo una imagen de Él. Y esa imagen sería su representación en medio de todo el universo creado. A ver, tratemos de explicar eso. Como las estatuas o los bustos que ustedes han visto en los parques de nuestra ciudad, en Medellín, de personajes destacados de nuestra historia colombiana. Esos bustos, esas estatuas, ¿qué es lo que hacen? Representar a alguien. ¿Estamos de acuerdo? Dan ideas de cómo pudo lucir Simón Bolívar montado en su caballo. Así el ser humano daría ideas de cómo es el creador de todo el universo. Así se hace esta pareja, para que haga eso. Además de eso, también se crea esta pareja para ser el CEO
de toda la creación. Oiga pues eso. Es el ser humano a quien Dios comisiona para diseñar y aplicar estrategias que hagan de esta creación un lugar mejor, donde florezca la civilización. Ese es el encargo que recibe esta pareja. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sí. Otra característica tercera, para que el mundo estuviera lleno de la imagen de Dios a través de más niñas y niños. Esta pareja se convertiría en padres y en sus hijos verían nuevas familias, y en estas familias serían formadas multitudes de nuevas familias que gozarían de Dios en medio de ellos y del hermoso universo que Él les había concedido muy recientemente. Para eso los hace. Bien. Ahora vamos a leer algunos versículos del capítulo 2 para ver que no solamente estas tres características que hemos mencionado son las que distinguen a esta pareja, a esta primera pareja, sino que hay otras adicionales, pero ya en el capítulo 2 tú puedes leerlo en tu casa completico. Pero por favor, leamos el versículo 7 del capítulo 2, que dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre ¿un qué? Un ser viviente. Esta pareja es creada para ser un ser material espiritual. Cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra, Adán es creado de la Adama, Adán es creado de la tierra. Así es como se traduce la palabra hebrea para tierra, Adama o Adamá. Entonces la cercanía que hay entre esos nombres nos dejan claro a todos nosotros que el vínculo con lo terrenal, que el vínculo con lo material de nuestra experiencia humana, de esta primera familia, haría parte de su naturaleza y de su propósito, así como el resto de las cosas creadas. Pero a diferencia de las cosas creadas, Dios sopla sobre este ser aliento de vida. Lo dota de vida espiritual para que ahora sostenga para siempre una relación de amor con el Dios que es ¿qué? ¿Qué es Dios? Espíritu. Por eso sopla aliento de vida en él. ¿Qué dice Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9? O sea, los que siguen inmediatamente después. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta primera familia también es creada para gozar de lo mejor de la tierra. Y cuando uno se pone a mirar estos detalles que nos enseña la Biblia, que nos describe, es como si a Dios no le hubiera bastado crear un mundo hermoso. ¿Cómo es que Dios califica el mundo que creó? ¿Cómo fue? Él sabe que el mundo que creó es bueno en gran manera. Y aunque este mundo es bueno, Dios decide plantar un jardín. Embellece con hermosas flores y árboles un lugar especial para colocar allí a Adán. ¿Recuerdan cuál es el nombre del lugar en el que se planta el jardín? ¿Cómo se llama? Edén, muy bien. Esa es la palabra hebrea para referirse a estepa, pero también es la palabra hebrea para referirse a placer, a hermosura, a belleza. Imagínate cómo será el jardín. Para que gocen de lo mejor de la tierra. Así son hechos nuestros padres primeros, esta querida familia. Génesis 2, 16, 17 dice lo siguiente:
Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ¿qué pasará? Ciertamente morirás. Esta pareja es creada con todo lo que se le ha dado anteriormente, pero además de eso, es creada para una relación de obediencia. Y por favor, resalta eso. Somos creados nosotros para una relación de obediencia. A nosotros puede resultarnos un poco extraño en este momento de la historia, hermanos, que la expresión más limpia de amor que nosotros podemos manifestar es la obediencia. Es como un poco extraño eso, pero el amor entre el Creador y la criatura es invariablemente moral. Con el Dios de la Biblia, tú no puedes decir que le amas de cualquier manera. Y no estamos diciendo que nuestra aceptación delante de Dios procede de nuestro buen comportamiento, lejos de querer predicar eso acá. Pero no puedes decir que tú amas a Dios cuando no haces lo que Él quiere de ti. Esta relación entre la criatura y el Creador sería una relación de obediencia. Si el ser humano amaría a Dios, confiaría en Dios, dependería de Dios, no habría camino más claro para hacerlo que haciendo lo que Dios le pedía y no haciendo lo que Dios le prohibía. Dice el texto: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Bien, aquí se incorpora, se introduce otro aspecto más que nos gusta a la mayoría. Por favor, Génesis 2, 20 a 25. Vamos a ver si es verdad que les gusta. Dice: el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer. ¿Pero qué les pasaba? No se avergonzaban. Bueno, imagínate ahí la historia. Recuerden que estamos metidos en una historia. Después de Dios llevar a Adán a hermosura o a placer, a ese lugar especial que hizo para él, con todo lo bello que ha quedado y con todo lo bueno que ofrece en diversidad animal y vegetal, se dice que no hay nada en la creación que sea íntimamente apropiado ¿para quién? Para Adán. Exactamente. Aunque él estaba con Dios, Dios mismo evaluó que Adán requería de ayuda, de compañía. ¿Eso es verdad, hombres, o no? Sí, obvio que sí, hermanos. Tanto necesitamos ayuda, muchísima. Ay, Señor, mejor. Eso sí da tela que cortar, entonces quedémonos acá. Hermanos, cuando Dios hace esa evaluación, no hay ninguna ayuda idónea para este querido Adán. Entonces Dios se pone los guantes de cirujano, saca una costilla de Adán y crea de ella a la mujer. Hermanas, hay que decir que el Señor las bendiga. Ustedes son una bendición para nosotros. Lo son. Adán mismo concluye, cuando ya le ha pasado un poquito la anestesia, y sin disimular el gusto que esta mujer le provoca. O sea, él la ve y literalmente lo que está tratando de decir Génesis es que, pues
O sea, no la vio y dijo, uy, qué señora tan bonita. No, a él le gustó muchísimo la mujer que vio. Y ella evoca en Adán esas palabras, hermanos, de que este ser que se ha creado, sí es apropiado para mí, proviene de mí, es como soy yo. Ella sí es lo que yo necesitaba. Escuchen lo que expresa nuestro viejo hermano Matthew Henry acerca de la creación de Eva. Él dice lo siguiente: Eva no fue creada de la cabeza del hombre para dominarlo. Eva no fue creada de los pies del hombre para ser pisoteada. Eva fue creada del costado del hombre para ser su igual. Fue creada de debajo de su brazo para ser protegida. Fue creada cerca del corazón para ser amada. Bien, ahí va esta familia. ¿Cómo les parece? Ahí están estos dos jóvenes, seguramente llenos de expectativas, llenos de ilusiones, sosteniendo relaciones armónicas entre ellos dos en un mundo apropiado y preparado para su bien. Aquí arranca nuestra historia, tu historia y mi historia. Inicia con una familia que no solo es ideal, ¿o no les parece? Esta familia no solo es ideal, sino que además, cuando nosotros nos ponemos a intuir un poquito en lo profundo de nuestro corazón, nos damos cuenta que este tipo de familia es la que nosotros quisiéramos para nosotros. Haber nacido en ella, haber crecido en ella. La verdad, cuando pensamos en esta familia, se le quiere y se le desea como se quiere aquello para lo que fuimos creados. Pero toca hacer la pregunta difícil: ¿por qué no fue esta familia la que me tocó? Entonces, después de pensar en la familia en la que todos necesitamos nacer, vamos a pensar en la familia rota. Y ahí nos vamos a quedar un ratico. Por favor, abre Génesis 3. Génesis 3, y vamos a arrancar desde el versículo 1. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, como Alex más temprano nos estuvo leyendo. Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer:
¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. En la historia de esta familia hace su aparición aquel que hace su aparición en todas nuestras familias: Satanás. Y ojalá no insistas en creer que es una figurita de ficción apta para que los niños hagan caso. No. A esta primera familia se le aparece el tentador. Y lo que quiero a continuación es que tratemos de imaginar aquel fatídico momento. Hagamos uso de la imaginación, porque toda esta serie de predicaciones que trata sobre historia va a requerir mucho de nuestra imaginación. Entonces, a ver, dice Satanás a Eva: qué bueno es todo a tu alrededor, qué delicia de jardín en el que te han puesto, qué belleza. Bueno, Eva, yo te voy a decir algo. ¿Tú quieres vivir una mejor vida? ¿Quisieras? Eva, ¿quieres hacerte una gran historia? ¿Quieres tener un gran nombre? Eva, te voy a decir cómo. Pero antes de decirlo, déjame aclararte algunas cositas acerca de Dios, y después de aclaradas te voy a decir cómo alcanzas lo que yo te voy a decir. Primero, lo primero que tengo que decirte es: Dios te miente al decir que morirás. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo de ti no me lo tomaría tan en serio. Segundo, Eva, Dios es mezquino, porque Él no te revela todas las cosas, porque Él te guarda secretos, porque Él no te dice todo lo que tú deberías saber. Eva, Dios es egoísta. Tercero, Eva, Dios no es bueno. ¿Por qué va a prohibirte que conozcas el bien y el mal? ¿Por qué no te da ese derecho que es algo muy bueno para ti? ¿Por qué no? ¿Sabes por qué? Porque así es Él. Ojo, ahí te lo estoy advirtiendo, Eva. Y ahora, aclaradas las cosas con respecto a Él, te voy a decir cómo construyes una tremenda historia, una gran vida en este espectacular lugar. ¿Cómo? Saca a Dios de tu historia. Sácalo. Saca a Dios de tu historia y come del fruto. Come, vamos, Eva, adelante. Y efectivamente Eva come del fruto
le ofrece a su esposo, este acepta, y a partir de ahí, hermanos, de este justo momento inicia la vergonzosa caída de esta primera familia de la cual participamos todos nosotros hasta el día de hoy. Entonces la pregunta es, ¿en qué resultó este aparente pecadillo que acaban de cometer, en el que acaban de incurrir? En una verdadera estafa. Esta pareja sí recibió algo de lo ofertado por Satanás, pero de ninguna manera era lo que se había descrito. Satanás les dijo, serán como Dios. Y nosotros preguntamos, ¿serán como Dios? Pero si Dios mismo ya los había creado para ser imagen de Él. Pero Él los había creado para ser como Él, no en una relación de rivalidad o de usurpación. No podía ser así la relación. No de rivalidad, no de usurpación. Hermanos, ¿cómo se le ocurre a la estatua de Simón Bolívar creer posible tener la vitalidad, tener el encanto y el carácter de aquel a quien representa? Eso es una imposibilidad. Eso no se puede, hermanos. Pero ahora ellos, así como nosotros también, afectados por el pecado, aspiran a ser más que estatuas todos los días de su vida, en un mundo que solo responde al legítimo creador. Qué frustración y qué rabia no poder hacer todo lo que se quiere. Esa es la queja del corazón caído, ¿o no? Qué rabia no poder hacer todo lo que quiero hacer. ¿Tú te imaginas en qué podría resultar una familia en la que sus miembros quieren ser Dios en la forma propuesta por Satanás y no en la querida por Dios? ¿Tú te imaginas que resulta una familia así? Solamente trata de pensarlo. El esposo ahí en casa, ¿qué dice? Yo soy Dios aquí. Pero ¿qué le replica a la esposa? Yo soy Dios aquí. ¿Qué resulta de eso? ¿Qué les parece a los padres que quieren ser dioses sobre la vida de sus hijos? ¿Qué les parecen los hijos que quieren ser dioses sobre sus padres? ¿En qué para esto? Tal vez tú lo sabes bien. Tal vez no te es extraño. Difícil calcular este horrible experimento. Vergüenza, miedo, egoísmo, mal, ahora están tan dentro del núcleo familiar como dentro de su cuerpo están sus propios corazones. La relación armónica que vimos en los primeros capítulos de Génesis entre Adán y Eva cede su lugar al control y al dominio que ambos quieren pretender sobre el otro. La admiración de antaño cede su lugar al reproche, a la recriminación, al juicio. Y esto es lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. O a mí me parece lo peor de todo. Rematar con la nota más lúgubre. ¿Cuál es? Estos padres empiezan a ser testigos de las elecciones de sus propios hijos, coloreadas por mucho de lo que sí se les dio. Yo sé que no de manera absoluta, nuestros hijos deciden cosas, pero sí se les dio. Y empezamos a ver a nuestros hijos decidiendo cosas que nos hacen temblar. ¿Cómo?
como se ve en esta familia rota. Caín, el primogénito, no quiere ser contrariado por Dios en su deseo de ofrecerle a Dios lo que él considera que está bien. Y está la resolución de Caín de ser Dios, que quita la vida de su hermano Abel. Si nosotros decimos que esta familia es disfuncional, tenemos que decir que eso es lo menos que se podría decir, que es disfuncional. Ahora Adán y Eva ven con terror que sí era verdadera la advertencia divina, que su desobediencia sí trajo la muerte a este mundo. ¿Cómo es ver a un hijo matar a otro hijo? Marcos matando a Gabriela, Gabriela matando a Marcos. Sí. Esta familia rota no solo está de luto, no solo está en duelo por la muerte de Abel, sino que también sufre la separación de Caín, el desterrado. Qué verdadera tristeza. Y es completamente justo que la historia de esta familia terminara ahí. Aunque a ti te parezca que no, Dios debería hacer algo, no, Dios no debería hacer absolutamente nada. Él es completamente justo si la historia de esta familia terminara aquí, en este punto. Y Dios sería lo que siempre ha sido, justo en gran manera. Que Dios decidiera entregar esta familia a sus deseos. Eso era lo justo. Ahí debió quedar. Nos podemos imaginar a Satanás diciendo lleno de jactancia: le arruiné el plan a Dios. De la misma manera en que muchos se condenaron conmigo cuando me rebelé contra Él, también esta familia está condenada. Se rebelaron contra Dios y eso no tiene perdón. Arruiné su plan. Seguro que se escuchaban las carcajadas por todo el infierno. Sin embargo, Dios no había terminado con esta familia. Dios transformaría su historia con el poder de su gracia, aunque ellos no lo merecieran. Y eso es lo tercero que vamos a reflexionar y compartir. Por favor, memoriza Génesis capítulo 3, versículo 15 y léelo. Alguien que con voz fuerte lea Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Ahí vemos al Dios que cambia la historia familiar. El Dios que cambia la historia familiar. Mientras el Señor está maldiciendo a la serpiente y pronuncia esas palabras que Gloria Emilce acaba de leer para todos nosotros, mientras Dios maldice a la serpiente y dice estas palabras, esta familia que aparentemente está arruinada y que está ahí al lado de la serpiente, seguramente escuchando la sentencia de Dios, escuchan el Evangelio. Ahí, esta familia arruinada escucha el Evangelio. ¿Qué acaba de decir el Señor? Ay, yo escuché mal. O si dijo lo que acabamos de escuchar. Si es verdad lo que dijo. Podrían estarse preguntando ellos por lo sorpresivo, lo inesperado, lo admirable de esas palabras. Pues sí, esta familia rota había escuchado bien. A través de la mujer y de sus futuros hijos, Dios entraría en colisión con Satanás.
a través de la familia que Satanás pretendió arruinar, Dios destruiría las obras del diablo. Nosotros no tendemos a pensar así. Lo que usualmente nosotros tendemos a pensar es lo siguiente: esta familia arruinó todo. Ustedes sí son la patada. Ustedes no sirvieron, lo hicieron todo mal. Imagínate, así nos imaginamos como que Dios estaba hablando, ¿no? Lo hicieron todo mal. No, qué fracaso. No, ¿saben qué me va a tocar hacer? Me va a tocar inventarme un ser distinto. Me va a tocar traer un arcángel, un querubín, un serafín por allá, para que haga entre ustedes lo que yo necesito que haga. Pues no es así lo que Dios hace. ¿Qué es lo que Dios hace, hermanos? Esta familia rota sería usada por Dios para romper el poder que Satanás tendría sobre este mundo. Esa mamá no sería descartada, ese papá no sería descartado. Ellos tendrían algo que hacer, aunque no lo merecieran, aunque no fueran confiables, aunque fueran inconstantes, aunque había pecado aquí en ellos. Ellos todavía tendrían algo para hacer. Estos padres no verían en toda su descendencia la rebelión contra Dios, no. Por el contrario, habrá hijos, habrá nietos, habrá tataranietos que invocarán el nombre del Señor. Y nosotros, ¿por qué podemos saber que Adán y Eva entendieron la promesa que Dios les acaba de hacer mientras dictaba juicio sobre la serpiente? ¿Por qué nosotros sabemos que Adán y Eva sí captaron lo que Dios les está diciendo? Porque ellos son llenados de esperanza en la ruina de su caída. ¿Por qué? En el caso de Adán, en el caso de Adán, él llama a su esposa, según el último versículo que leímos. ¿Cómo es que la llama? Eva. Muy bien. ¿Y qué es lo que significa Eva? ¿Cómo? ¿Qué? Muy bien, gracias. Eso. Madre de todos los vivientes. Uno podría pensar, si uno no capta bien el relato, que tal vez Adán lo que está haciendo es nombrando de esa forma a su esposa como una rebelión contra el Señor, como una antideclaración de lo que Dios acaba de decir. No, más bien Adán llama a su esposa Eva como la declaración de que en ella, en esta mujer, Dios seguiría dando vida por muchas más generaciones, a pesar de lo rota. En el caso de Eva, también sabemos que ella entendió el evangelio que el Señor les dijo ahí en Génesis 3:15. ¿Por qué sabemos que ella entendió lo que Dios trató de decirle? Porque cuando nace su tercer hijo, le llama ¿cómo? Eso lo puedes leer en Génesis capítulo 4. Eva llama a su tercer hijo Set. ¿Y cómo les parece que el nombre Set está asociado al verbo que se menciona en Génesis 3:15 cuando Dios dice pondré enemistad o dice estableceré enemistad? Es decir, por la gracia de Dios en este muchacho que Dios me ha dado, se daría inicio a una larga simiente que se opondría a las obras del diablo y finalmente, no sé cómo, lo destruiría. No sé cómo, pero eso pasaría. Esto es lo que corresponde en esta promesa al aplastamiento de la cabeza del diablo, ¿cierto?
Sin embargo, la promesa dice algo extraño. El diablo mordería el talón de la simiente, le heriría en la batalla. Nosotros hemos aprendido en esta iglesia de quién es que se está hablando. ¿De quién se está hablando? Qué belleza, hermanos. Hay un hijo en esa simiente, porque recuerden que para Eva es el futuro, para nosotros hoy es nuestro pasado. Hay un hijo que nace de esa simiente de Eva, que es conocido como el hijo de ¿quién? El hijo del hombre, y que es también el hijo de Dios, el hijo del hombre, y es el hijo de Dios. ¿Cómo se le heriría el talón a este extraordinario hombre que además es hijo de Dios? ¿Cómo se le heriría? Esa niña está interrumpiendo mucho por ahí. Esa niña es una niña muy hermosa, déjala tranquila. ¿Cómo es que a este hijo, parte de la simiente de Adán, que tuvo también como madre a Eva, a este precioso hijo de hombre e hijo de Dios, cómo se le heriría el talón? Es impresionante, hermanos. ¿Saben cómo? Este hijo de hombre, que es hijo de Dios, tendría que aceptar la ruptura de su filiación eterna con el Padre. Este hijo tendría que perder lo que nosotros necesitábamos ganar. Este hijo tendría que asumir sobre sí mismo la separación del Padre para que nosotros volvamos al Padre y así pueda materializarse la sanidad y el bienestar y la recuperación de nuestras familias rotas. Este hijo sería separado, sería herido en el talón, es decir, experimentaría la muerte, para que nosotros no muriéramos, para que tuviéramos vida eterna. Y en esa vida eterna nosotros tuviéramos y conserváramos la esperanza de ver a nuestros padres, de ver a nuestros hijos, de ver a nuestros hermanos, de ver nuestras familias y tener esperanza de que este bendito Dios que hace cosas de la nada puede y tiene la capacidad, el poder para hacer algo maravilloso, algo nuevo en nosotros, en nuestros hogares. Tal vez hay aquí alguien que literalmente dice: cuando yo pienso en mi familia, yo sé que eso es un cuento imposible. Y puede ser que tal vez tú todavía no conozcas a Cristo y tú ves tu familia y dices: no, es que mi familia es demasiado rota. Bueno, pero tal vez también puedes decir: mi familia también es igualmente rota y tengo 20 años de ser cristiano. ¿Cómo? Eso no le diría pues a un cristiano. Pues, hermanos, les cuento que tal vez no había familia más cristiana que esta, ¿cierto? Gozando de la presencia de Dios, y aún así Dios hace cosas extraordinarias. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Mira al Hijo, confía en el Hijo del hombre, en el Hijo de Dios. Pon tu esperanza en lo que Él sí ha sido capaz de hacer.
y escucha lo que Él te pide hacer con tu papá hoy, con tu mamá hoy, con tus hijos, con tu cónyuge, con tu esposa o tu esposa. Obedece, escucha lo que Él te pide que hagas con ellos. Hay que pedirles perdón a los papás. ¿Cuándo? Tú no tienes poder para hacerlo, yo sé. Tú no tienes poder para ver maravillas en tu familia, obvio, yo sé. Pero es que aquí no estamos hablando de nuestro poder. Confía en Jesucristo, en la simiente que hace posible nuevas todas las cosas, que hace posible que las cosas que no son puedan ser consideradas como si fueran. Ya. Confía en el Hijo. Hermanos, todos nosotros y nuestras familias tienen esperanza. Y que el Señor nos llene de esa esperanza a lo largo de todos estos meses, mientras vemos cómo la historia de muchos y nuestra historia también será cambiada. Oremos al Señor. Padre, antes que nada yo nuevamente quiero agradecerte por la posibilidad de tener una mejor relación con mi papá. De tener una mejor relación con mi mamá. Gracias por permitirme tener una buena relación con mi hermano. Gracias, Señor, por meterte en nuestra familia y ayudarnos. Señor, te agradezco más quizá por el privilegio de tener una esposa y cumplir este año 17 años de casado, un hombre como yo. Un hombre como yo. Hoy, Señor, gracias por lo que tú haces entre los hombres. Que bendito seas, Señor. Que bendito seas porque sí, Señor, tenemos al Dios que está vivo y que está presente. Y que de ninguna manera ni está callado o es impotente. Tú eres el que tiene el poder que nosotros no tenemos para cambiar nuestra historia y nuestra historia familiar. Por eso te rogamos, Señor, bendice a nuestros padres, bendice a mamá, a papá, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por ellos, los padres, Señor, que nos haya correspondido, que nos haya tocado. Te agradecemos por ellos, te pedimos por ellos y sana sus vidas, Señor. Por favor, te lo rogamos. Bendice, Señor, a los hijos, a nuestros hijos. Señor, nosotros no podemos justificarnos diciendo que finalmente los chicos toman sus decisiones y ya no más. Sí, claro que sí, es verdad. Pero es más cierto aún, Señor, que nosotros sí les hemos dado de nuestros ídolos, que nosotros sí les hemos dado de nuestras vanidades. Y horriblemente tendremos que verlo. Señor, nuestra paz no está en sentir que nunca le dimos nada malo a nuestros hijos, nuestra paz eres tú.
Pero es verdad, Señor, les dimos cosas y les daremos cosas. Bendícelos, por favor. Nosotros no podemos afectar sus corazones, tú sí. Bendícelos. Padre, bendice a las esposas y a los esposos que hay aquí. Aun si nuestros padres, los padres de algunos acá, fueron conocidos especialmente como padres distantes, lejanos o tal vez separados, Señor, bendícelos también. Bendice los matrimonios representados en cada uno de nosotros, de nuestros amigos, hermanos, familiares y padres. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra esperanza en ti y no en nuestra facultad, no en nuestra capacidad, en nuestro poder. Tú eres el capaz de hacer maravillas, aunque nosotros no las merecemos, Señor. Enséñanos a descansar en ti. Enséñanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti y a atender lo que nos pides. Miles de perdones para nuestros hijos, miles de perdones para nuestras esposas y esposos, miles de perdones para nuestros padres. Sí, hay que hacerlo. Entonces hay que hacerlo. Déjanos ver, Señor, cómo redimes nuestras familias, cómo continúas transformando esta historia que tanto anhelamos que sea cambiada. Te adoramos, Señor, a ti en este momento, en el nombre de aquel que perdió su filiación para que nosotros la recuperáramos. Precioso Jesucristo, te adoramos, Señor, te adoramos.